Bueno, estamos de vuelta, les pedimos disculpas, hubo una falla técnica acá, un apagón que se sale de nuestras manos, por supuesto, pero ya estamos acá de vuelta y también pues disculpas a nuestro invitado que ya no pudimos ahondar, al doctor Edwin Rolando Rueda. Doctor, bueno, continuando con su alocución, por favor, nos comentaba usted entonces que esto tendría que el Consejo Superior Universitario, a ver, ¿desde qué punto retomarlo? Volver a realizar la votación con esa nómina, incluyéndolo usted, hacer la convocatoria desde cero, o en qué parte tendría que retomar el Consejo Superior Universitario el proceso. En particular, el Consejo Superior Universitario tiene que entrar a conocer el recurso de reposición y tal y como lo pido yo, en el sentido en que debe ser dictada la resolución que sustituía directamente, en este caso, a la impugnada, es en el sentido en que debe dejarse sin efecto la designación del magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad periodo 2021-2025 por no cumplir con los requisitos especiales del artículo 152 ya mencionados. En este caso, especialmente lo que pedimos, en todo caso, es que se retrotraiga el proceso hasta el momento de reconocer directamente este recurso de reposición y posteriormente, pues, que se resuelva en función directamente de lo pedido. En este orden, lo que necesitamos es que corrijamos el proceso mal encaminado y que, por supuesto, lo único que estamos pidiendo en este caso es que se conozca el recurso de reposición en los términos que se plantean. Evidentemente que esto implica entonces una nueva designación y obviamente, si el derecho corresponda, establecer un nuevo proceso. En términos concretos, yo lo que le digo en términos muy concretos, en particular al pueblo de Guatemala, es que este proceso realmente fue viciado, un proceso que lamentablemente pudo haber tenido la mejor intención en un principio, pero que poco a poco se fue sesgando. Lo que nosotros queremos en términos generales para la población es que los magistrados que sean designados respondan realmente a los intereses del pueblo y en particular se comprometan con el pueblo, sin ningún tipo de miramientos o de selección Bueno, doctor, de justicia selectiva. doctor, En términos concretos, lo que queremos es que se respete la Constitución y que nuestros actos sean apegados al orden constitucional. doctor, pero no es con el pueblo precisamente, es con la Constitución, ¿no? ¿Nos escucha, doctor? Ahora sí, hay problemas ahí con el audio, pero los escucho, dígame. No, que le decíamos que, bueno, realmente el compromiso y fidelidad es a la Constitución, no al pueblo, pues porque... Sí, no son representantes, digamos, para Claro. defender los intereses de los ciudadanos, finalmente. Doctor, también para ir finalizando, quizá retomar donde yo le había preguntado respecto a lo que dijo la magistrada electa Gloria Porras, que ella pensaba que todo esto era una confabulación para no dejarla tomar posesión. Digamos, a modo de conclusión, ¿cuál sería su mensaje final? Digamos, ¿por qué hizo usted esto? ¿Qué lo motivó? Y respondiendo también un poco a esto que decía la magistrada electa designada Gloria Porras. Bajo ninguna circunstancia esto no tiene ninguna postura ideológica, ni mucho menos personal. Aquí yo lo único que reclamo es que el Estado de Derecho se respete, que se respete la Constitución, que se respete la ley de amparo y que se respeten los procesos. Y que en todo caso se observe por parte del Consejo Superior Universitario los requisitos especiales que establece el artículo 152, que es darle el privilegio a la academia debidamente comprobada. En términos concretos, o sea, yo no estoy en este caso discutiendo de que sea para mí, o sea, pues se abre la convocatoria y que sea realmente de conformidad con los parámetros que exige especialmente la misma ley y la convocatoria. O sea, yo quiero dejar claro ¿Qué que pasaría, esto doctor, si se hace, digamos, se repite todo el proceso y se repite la votación y queda nuevamente la señora Porras como magistrada? Considero de que en términos concretos el artículo 152 de la ley de amparo es clara, o sea, realmente el artículo 152 es clara, debe darse preferencia a la docencia universitaria.
Ahí está el punto toral. Y si ella demuestra la docencia universitaria, pues debe ser aceptada. Si no la demuestra, pues disculpe, pero en términos generales, así como a mí se me excluyó porque no firmé un documento, pues obviamente un requisito especial de esa naturaleza debe ser de mayor observancia. En términos generales, yo no digo que en este caso deba ser admitido o no, o sea, es la ley la que está poniendo los parámetros y sobre todo porque el mismo Consejo está estableciendo el perfil en la convocatoria. Sería bueno que revisen ese apartado porque ellos mismos establecieron ese perfil y en lo de ellos está la exigencia de la docencia universitaria. Entonces, que se cumpla con la convocatoria, que se cumpla con la ley de amparo y la Constitución. Si no lo cumplimos, si yo no cumplo con eso, que me excluyan también, pero en todo caso que deba ser conforme está establecido en la Constitución y particularmente en las leyes especiales. En este sentido, debe considerarse perfectamente bien cada uno de los requisitos que se está pidiendo. Eso es lo único que pedimos. En este caso, el amparo precisamente a la violación de estas garantías constitucionales, que se restituyan plenamente. Y dejo claro y enfático, no es una lucha ideológica, no es una postura, es una cuestión de derecho, en términos generales. ¿Tú tienes una...? Sí, para terminar, ¿cuál sería, digamos, su mensaje final en torno a esto de aquí en adelante, doctor? Yo lo que considero especialmente a ustedes en particular, que son los que transmiten, en este caso, los mensajes, especialmente al pueblo de Guatemala, que tengan la plena seguridad de que cualquiera que llegue a ese alto cargo designado debe, en primer lugar, sujetarse a la Constitución y bajo cualquier circunstancia deben estar claros de que nuestra postura es precisamente defender el Estado de Derecho. Lo dije inicialmente en el año 93, cuando fue el serranazo, estando precisamente en la universidad, salimos dispuestos a defender el orden institucional que se restituyera, efectivamente lo hicimos. O sea, estamos peleando desde tiempo atrás que se restituya siempre que se ha violado el Estado de Derecho. Esta no va a ser la excepción. El pueblo de Guatemala debe estar tranquilo de que en todo caso los designados deban estar apegados especialmente a la Constitución y especialmente a los intereses del pueblo de Guatemala. Y especialmente hago acotación de un tema muy importante. El profesor Zamudio escribía un libro que se llamaba ¿Quién vigila al vigilante? En este caso, la misma Corte de Constitucionalidad se encarga de vigilar todo el ordenamiento interno que se cumpla en términos generales. Pero ¿quién vigila realmente a la Corte de Constitucionalidad? Pues en este caso solo la misma Constitución y el actuar ético de cada uno de sus integrantes. Entonces yo creo que debemos empezar por observar esto y por sanar precisamente todos los procesos que en un momento determinado puedan ser viciados. Viciados por una X o Y razón, pero en esta oportunidad creo que debemos dar muestras especialmente del respeto a la Constitución, el respeto especialmente a las leyes e integrar realmente la nueva Corte con personas que verdaderamente vengan a cumplir con los requisitos, que vengan a cumplir con el Estado de Derecho y que en términos generales es de observancia obligatoria para todos. En este caso, si ella cumple con el requisito de la docencia universitaria, que sea incluida y que sea analizada, pero si no, que tampoco en todo caso sea admitida, porque entonces no estamos cumpliendo ni con las leyes, ni con la Constitución, ni con la propia convocatoria. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Solo una duda. ¿Cuándo presenta usted el amparo? ¿Qué día presentó usted el amparo? Yo lo presenté el día 8 de abril del 2021. 8 de abril. Sí. ¿Por qué no se presentó esto cuando cerró el proceso del Consejo Superior Universitario, doctor? En primer lugar, porque siempre existió un patrón de conducta del Consejo Superior Universitario que se enconchó de tal naturaleza que nunca nos dio las notificaciones en tiempo, nunca se notificó conforme la ley. Entonces tuvimos que estar averiguando, evidentemente, pues las resoluciones extraoficialmente y darnos por notificados. Obviamente esto tiene concordancia porque yo presenté el recurso de reposición el 25 de marzo del 2021. O sea, estamos en tiempo, estamos en ley y por supuesto nos estamos dando como la misma ley lo da. En el momento en que nosotros no recibimos una notificación formal, pues entonces darnos por notificados. Fue publicado en el diario oficial. Todos nos enteramos por el diario oficial.
Sí, pero ya dentro de las resoluciones internas el problema está en que nunca existió una notificación formal. Entonces, yo creo que ahí hay una clara violación al derecho a ser notificado y, por supuesto, al no ser notificado, quedamos en claro grado de indefensión. Por eso es que la misma ley establece de que en caso de una notificación formalmente no se haga, el interesado puede darse por notificado y a partir de ese momento corren los plazos. Entonces, nosotros estamos en ley y por eso nos están amparando, pues, o sea, si no, definitivamente ya nos hubieran excluido también de esa situación de no ser amparados. Bueno, muchas gracias, doctor, por su alocución esta noche. Gracias. A ustedes muy amables y estoy a sus respetables órdenes. Y al pueblo de Guatemala, muchas gracias por estar pendientes de este proceso. Tengan la plena certeza de que estamos actuando conforme a la ley y lo que queremos es que se integre una Corte de Constitucionalidad con personas que en términos generales cumplan precisamente con la Constitución y que en todo caso velen siempre por los intereses del pueblo de Guatemala. A ustedes muchísimas gracias y buenas noches. Feliz noche. Que descanse. Bueno, Marinés, ahí está el escenario y los argumentos de quien interpone uno de los amparos que tienen esta juramentación. Y pues bueno, esto se veía venir, ¿verdad? O sea, lo hablamos aquí, lo platicamos acá. Las dos instancias que más iban a hacer, digamos, recursos, interponer cuestiones para objetar la designación, iba a ser el Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario. A mí lo único que me queda de todo esto y que me llama la atención, que en dos escenarios exactamente igual, el Congreso juramenta a Maynor Moto de forma express. Sí. Y en el presidente del Congreso dice que le notifican cuando en el anterior estaba la notificación, pero no dejaba entrar al notificador. Entonces, a mí sí me parece, independientemente, quitando los apellidos, Gloria Porras, las figuras Gloria Porras y Maynor Moto, sí me parece muy preocupante que el Congreso de la República hizo una juramentación express en una misma situación y en la otra, pues dice apegarse a derecho, ¿no? Claro, o sea, curioso. Sí, curioso sobre todo y también en el sentido del tema de los amparos, ¿no? Como siempre provocan estos problemas al final del día, el que no se resuelvan al tiempo, pues lejos de dotar de certeza, todos estos procesos realmente los han entrampado aún más. Lo vimos con el tema de Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y ahora lo vemos con la Corte de Constitucionalidad. Habrá que ver cómo se resuelve también esto. Yo creo que el modelo, sin duda alguna, de elección, como que ya se agotó y habrá que reevaluarlo también. Caducó porque estamos entrampados con el tema ya más de un año, Corte Suprema de Justicia. Y pues con ese tema de Corte de Constitucionalidad, pues quizá el tema de Colegio de Abogados y Consejo Superior Universitario, porque entonces, digamos, al final siempre va a pasar esto, ¿no? Sí, o sea, solo sumen 3, pero 2 se quedan en el limbo. Y son los procesos que se pueden impugnar, entonces obviamente, digamos, son ahí a donde apuntan justamente a que se pueda jugar y tomar este tipo de acciones. Por supuesto. Bueno, pasamos rápidamente al segundo tema de la noche. Vamos a hablar acerca de esta propuesta, la ley para simplificar trámites administrativos. ¿Cuáles son los beneficios que se plantean para un país como Guatemala, en donde en pleno siglo XXI hay que llevar fotocopias para todo, hay que tener asistencia de abogado para todo, hay que hacer colas para todo? O sea, los trámites en este país, vaya que hay que ir a miles de lugares, fotocopias, papeles, en fin. Vamos a hablar de esto con el ingeniero David Barahona, director de la Junta Directiva de Agexport, también con el ingeniero Enrique Kosic, comisionado presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, y Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria. A los tres, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto tenerlos aquí, licenciado ingeniero Barahona, para arrancar con usted y hablando un poco acerca del contexto que ya adelantaba Mario en la introducción. Digamos, Guatemala pues es un país donde realmente los trámites a veces se vuelven muy engorrosos, entonces platicar un poco acerca de ese contexto, de dónde surge esta necesidad y cómo está Guatemala en el tema de justamente emitir y todo el tema de cantidad de trámites. Sí, buenas noches a todos. La verdad es que para nosotros desde el punto de vista de empresarios es bastante relevante poder tener un tema de trámites bastante ágiles. Hemos visto en otros países y especialmente los que nos dedicamos a exportaciones o a internacionalizar empresas, nos sucede a veces que tenemos que abrir sociedades en otros países en donde vamos a vender y nos pasa de que cuando comparamos particularmente con Guatemala,
no necesariamente tenemos hoy en día un aparato que sea o que funcione bastante ágil para que nosotros podamos hacer negocios, ya sea para Bueno, vamos a retomar la conexión más adelante con David Barahona. Hablamos entonces con el ingeniero Enrique Košić, comisionado presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Bueno, ingeniero Košić, ¿cómo avanza el proceso para que en Guatemala pues exista, digamos, esta normativa y qué ejemplos pudiésemos tomar a la fecha, a abril 2021, de pues precisamente esto, ¿no? Que sea una realidad la firma electrónica, el ya no requerir la presencia de uno para trámites, el no llevar aquel folio de fotocopias, asistencia de abogados, notaría, o sea, es una cosa que uno pareciera que está en 1944 cuando toca hacer trámites. ¿Cómo va el asunto? Gracias. Sí, efectivamente, cuando se trabajó el diseño de la Política General de Gobierno 2020-2024, uno de los aspectos que se evaluaron fue precisamente la comparación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la administración pública en Guatemala versus lo que se hace en otros países. Y no hay que perdernos mucho, hay que ver los índices internacionales en la materia, no solo de uso de tecnologías, sino de competitividad. Nos damos cuenta que hay un Ingeniero Košić, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Es que ¿Me escuchan? se había ido su micrófono. Así es, ahí está. Si nos puede va. repetir lo que estaba diciendo porque no le pudimos escuchar, por favor. Decía que no había que perderse mucho, sino ver los índices que hacen los organismos internacionales en materia de competitividad, en materia de introducción de tecnologías de información, de la facilidad de hacer trámites en los países, para darse cuenta que hay un rezago muy importante en Guatemala y del cual nosotros tenemos que trabajar desde el gobierno. Y de esa forma estamos trabajando algunas iniciativas dentro de la comisión, pero también encontramos con el Ministerio de Economía y con el Programa Nacional de Competitividad la forma de unir fuerzas y trabajar con el Congreso para la promoción de esta ley de simplificación de requisitos y trámites administrativos. Ejemplos en el mundo, mira, hay un montón. Cercanos, Costa Rica, Uruguay es un ejemplo también de lo que se está haciendo y bueno, a nivel europeo también hay mucho. El gobierno de Estonia también se ha promocionado mucho como un gobierno digital y realmente es lo que nosotros también tenemos que ponernos como meta. Ver un poco más adelante qué es lo que queremos el país dentro de algunos años y qué es lo que nosotros estamos ahorita en la disposición y en la facultad de hacer como funcionarios públicos. Ahora, licenciado Cepeda, digamos, hablando un poco acerca de estos beneficios de esta iniciativa y de este tema que estamos hablando, digamos, ¿cuál sería el impacto para las personas, para la economía, sobre todo, cómo repercute el que tener una ley como esta que ayude a la simplificación de trámites? Bueno, yo creo que en principio hay que entender y hay que contextualizar que definitivamente el exceso de trámites representa costos, no solo en términos de dinero, sino que también en términos de tiempo. Y esto repercute en indicadores internacionales y sobre todo en la competitividad del país. La competitividad es un factor el cual sirve para medir qué tan atractivo puede ser un país para términos de inversión, para términos de hacer negocios, etcétera. Guatemala es uno de los países de Latinoamérica con mayor cantidad de trámites. Por poner un ejemplo, 37% de trámites requirieron 3 o más interacciones para su resolución en el año 2018. El promedio de América Latina es del 25%, es decir, estamos bastante por encima. En general, creemos que la iniciativa es positiva para la modernización del sistema de gestión de la administración pública y es oportuno que se impulse esta simplificación de trámites en las entidades que no están incluidas en la aplicación de la ley, mediante probablemente modificaciones a la ley que la regulan. Un ejemplo muy claro y muy cercano de lo que es la simplificación de trámites es el Ministerio Público. Un claro ejemplo puede hacerse de haber hecho una forma tan eficiente de procesos
en una institución como el Ministerio Público, la que alcanzó una eficiencia total del 37.3% y una eficiencia anual del 126% del año 2014 al 2019. Es un ejemplo por ponerlo sobre la mesa. Ahora, ingeniero Devadit, ¿ustedes tienen algún mapeo de qué, digamos, de qué instituciones en Guatemala, dicho en buen chapín, pues es un dolor de cabeza hacer trámites? Y me adelanto a su respuesta, yo le pongo dos. El registro mercantil y el registro general de la propiedad es que de verdad, o sea, son cosas ya que rayan en lo ilógico. ¿Algunas otras instituciones que usted pudiese mencionar? Sí, precisamente el tema del registro mercantil es de los lugares donde hay mayor campo de oportunidad. Ya Javier lo mencionaba muy bien con el tema de los indicadores, especialmente en la parte del doing business, en donde realmente necesitamos nosotros como país agilizar la creación de empresas y todos los trámites relacionados a. Vemos nosotros con buenos ojos igualmente la iniciativa de gobierno abierto y electrónico, liderado por el ingeniero Kosic, para ver cómo se solucionan este tipo de cosas, que sí sabemos que los campos de oportunidad son bastante altos, pero que esperaríamos que con esta iniciativa para el país sea bastante beneficioso el hecho de poder avanzar en temas en donde definitivamente por lo menos el Ejecutivo logre solucionar este tema de prácticamente todas las trabas a nivel estatal para fundación de empresas, que es a lo que nosotros nos compete, ¿verdad? Ahora, ingeniero Kosic, hablando un poco acerca de los retos, digamos, hay retos en la implementación de esta ley para simplificar los trámites. Podemos hablar, por ejemplo, que todos los trámites podrían emigrar, por ejemplo, el tema de ser electrónicos, digamos, ¿cómo evalúan ustedes el panorama? Claro. Lo que hay que tener claro es que esta iniciativa viene a sentar las bases de un nuevo modelo de administración pública, porque lo que está haciendo es mandatorio los dos pilares en que se basa. El primero es la simplificación de los trámites y la forma como se atiende al ciudadano. Y la segunda es la digitalización, es decir, utilizar los medios digitales para hacer más eficiente la gestión y para la interacción con el ciudadano. Entonces, obviamente esto tiene alguna serie de retos y, digamos, dentro de los más visibles es los pobres niveles de automatización de las oficinas públicas, también los pobres niveles de comunicación entre entidades públicas cuando tratamos de pedirle información a una dependencia para algún trámite específico, y lo estamos viendo ahorita, cabal, estamos nosotros trabajando ya fuerte en la constitución de la ventanilla de la construcción, y eso es, como decía anteriormente Javier, este es de los ejemplos claros de un trámite específico que requiere de la interacción de varias instituciones de gobierno. Entonces, si nosotros queremos que estos trámites funcionen de forma electrónica, las instituciones en sí deben de tener sus sistemas ya desarrollados, maduros, y que exista esa comunicación ya que se dé por medios electrónicos, de tal forma que se le pueda simplificar la vida al ciudadano y no tenga que estar yendo, como él decía, con sus folders y con sus expedientes de oficina en oficina, sino que estos trámites ya sean de forma electrónica. Esta iniciativa ataca este problema y establece algunas metas, algunos plazos, por ejemplo, el tema de los formularios electrónicos es donde se empieza que los ciudadanos ya puedan tener y hacer los trámites vía formularios electrónicos desde los portales institucionales que van a tener las oficinas del organismo ejecutivo, en este caso, que es a donde aplica esta ley. Y también habla del caso de cuando son trámites que involucran a varias instituciones, que debe existir una ventanilla o un mecanismo que una los trámites que corresponden a cada una de estas instituciones. Entonces, como decía, el factor tecnológico obviamente es uno de estos retos que hay que enfrentar. Tenemos que ponernos las pilas y ser creativos, por ejemplo, adoptar tecnologías que son de uso común en otros lados, por ejemplo, utilizar
todos los procesos de computación en la nube que son más económicos que estar construyendo data centers que se quedan obsoletos con el tiempo y los cuales después las instituciones no tienen los recursos para darles mantenimiento, por decir uno. El uso masivo de la firma electrónica avanzada también debe de ser. Estamos también consensuando la utilización de timbres de los colegios profesionales y de las SAT en forma electrónica para que no vaya a ser esto un impedimento para que los documentos puedan ser utilizados en forma electrónica. Y digamos dos puntos más que también son parte de lo que tenemos que trabajar los retos. Uno es la gestión del cambio, o sea, este es un cambio de mentalidad del funcionario que tiene que comprender cómo utilizar esta tecnología, le va a ser más fácil prestar un mejor servicio al ciudadano. Y lo siguiente es, cuando ya estén estos servicios también, la forma en que el ciudadano pueda acceder a ellos, que exista, aquí es un juego de oferta y demanda, porque no se trata únicamente de que los servicios ya estén digitales, sino también tenemos que procurar que los ciudadanos tengan los mecanismos para acceder a los mismos, que debe ser, tengan conectividad, estén concientizados de que existen esos servicios y que existan los tutoriales y las formas de ayudarlos para que hagan sus trámites. Ahora, licenciado Cepeda, ¿qué oportunidad abre también la situación que vive el mundo y el país en cuanto a temas de COVID-19 y pandemia? Se lo comento porque, digamos, con la situación que se vivió en 2020 con el tema de las restricciones de movilidad y todo, procesos o trámites que se hacían, digamos, le pongo un ejemplo, Registro General de la Propiedad, en 15 días, trámites que se alargaron hasta 3, 4, 5 meses. Entidades que uno tenía que pedir cita para ir a hacer los trámites y se la tiraban a 3, 4 semanas por la cantidad de gente. ¿Qué oportunidad puede abrir precisamente esta realidad? Bueno, nosotros consideramos que abre varias oportunidades. Definitivamente esa frase de que detrás de cada crisis hay una oportunidad es más que manifiesta en estos momentos. El COVID nos hizo tener que meternos dentro de un aro de la inteligencia artificial, la tecnología, cambiar procesos inclusive. Pero las oportunidades nosotros las vemos por varios lugares. En primer lugar, esta iniciativa de ley para la simplificación de requisitos y de trámites administrativos nos puede fortalecer la certeza jurídica del país. Precisamente eso es lo que necesitamos. Y por otro lado, junto con la certeza jurídica, también fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción, porque los procesos administrativos serían mucho más confiables. Con esto, lo que estamos haciendo es precisamente generar mayor nivel de confianza, mayor nivel de credibilidad, de certeza, para que nuevas empresas se puedan venir a instalar a Guatemala, o empresas que ya operan en Guatemala puedan extender sus operaciones a través de unos procesos mucho más confiables, mucho más ágiles y con menos tramitología. El ejemplo, insisto, que ponemos es el del Ministerio Público, la eficiencia que ha tenido, y sobre todo en el último año que vimos que logró llegar a un total nivel de cobertura en todos los municipios del país, con sus agencias o fiscalías en cada uno de los municipios del país. Eso aunado a lo que también puede ser el poner mucho más cerca de la población guatemalteca, o mucho más a disposición de la población guatemalteca, el sistema de justicia. O sea, no solo se habla de atracción de inversión, no es únicamente un tema de certeza jurídica y competitividad, sino que también estos procesos administrativos o esta ley para la simplificación de los requisitos nos puede venir a hacer que sea más accesible ciertos servicios básicos para la población, en este caso el Ministerio Público, como lo que es el sistema de justicia, ponerlo más al alcance de la población guatemalteca, y así seguir contribuyendo a combatir fenómenos también como la corrupción y algunos otros fenómenos que durante los últimos años nos han complicado la vida en Guatemala, y que dentro de lo que es la pandemia, esto debe ser un área de oportunidad. Ingeniero Barahona, pues ya para ir concluyendo y finalizando y hablando un poco acerca del impacto que esto también tendría en nuestras instituciones, por ejemplo, ¿esta medida puede llegar a representar una disminución de los costos de funcionamiento en las instituciones públicas? Sí, absolutamente. Y digamos, no solo está el tema del impacto en costos en las gestiones, prácticamente en todos incluso los asesores legales que a veces
necesitan las empresas para poder caminar con estos trámites, hasta temas ambientales, en beneficio de no tener tanta papelería y papelería redundante que normalmente deben llevar no solo empresas, sino ciudadanos para la gestión de sus trámites. Incluso lo que mencionaban de llevar trámites de 3 a 4 semanas por retrasos, por temas de citas, por pandemia. Así llega a suceder a veces en temas migratorios, en temas de ciudadanos, pero la parte de empresa definitivamente los negocios no esperan y el hecho de no esperar tampoco a nosotros nos espera las oportunidades de negocio como para decir, bueno, si no está avanzando mi trámite o mi gestión, pues no vendo. Simplemente creo que como empresarios no nos podemos dar el lujo y esperamos que esta iniciativa de simplificación de trámites resulte positiva y que podamos ver su impacto en la población, no solo en la parte ciudadana, sino también en materia de empresas. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros esta noche acá en Canal Antigua. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Adiós, buenas Feliz noches. noche. Bueno, Marinés, una iniciativa que tiene que caminar sí o sí, ya lo decía el licenciado Cepeda de la Cámara de Industria. Toda esta situación trastocó la lógica y nos obligó a tener que ir a la computadora, al teléfono, y ahí vamos, no se simplificaron tantas cosas, trámites bancarios, la SAT, hay que decirlo, tiene un muy buen portal, tu cuenta virtual, ¿verdad? Así que hacia ahí debemos de ir. Así es, sin duda alguna, Mario, puede ser de gran beneficio para todos como ciudadanos y ojalá pues se empiece a contemplar todo esto que de verdad pues nos podría beneficiar. Por supuesto. Bueno, gracias Marinés, pasen ustedes muy buenas noches, nos vemos en otra emisión.